Observatorio 2012 con Ciro Murayama. Buenas noches, bienvenidos a Observatorio 2012, el programa del canal cultural de los universitarios dedicado a acompañar y a comprender el proceso electoral que ya vive México. Esta noche continuaremos en tiempo de definiciones hablando con los actores políticos más relevantes. En esta ocasión nos acompañará Ricardo Cantú Garza, coordinador nacional del Partido del Trabajo. En nuestra sección inicial, Corte de Caja, con Miguel Carbonell atenderemos el tema de la semana, el papel de las encuestas electorales y su uso político. Además, en la ruta de la elección, el consejero electoral del IFE, Lorenzo Córdoba, nos explicará cómo está pensando la autoridad electoral organizar los debates entre los aspirantes presidenciales. Como ve, un programa bastante completo, esperemos que se queden a lo largo de la siguiente hora con nosotros. Corte de Caja. Las encuestas electorales son instrumentos de medición estadística que, bien diseñados y aplicados, resultan útiles para contribuir al buen desarrollo de las elecciones. Así, por ejemplo, permiten identificar a lo largo de las campañas cuáles son los partidos y candidatos que más adhesiones reciben de la ciudadanía, lo cual contribuye a reducir el margen de incertidumbre propia de todo proceso democrático. Ahora, para contribuir a ese fin, las encuestas deben utilizar una metodología rigurosa. En el caso de México, la ley electoral exige que la metodología de las encuestas que se vayan a hacer públicas sea entregada al IFE, para evitar así que encuestas sin el suficiente rigor metodológico sean utilizadas de forma irresponsable. ¿Qué deben reunir las encuestas para ser útiles y creíbles? ¿Cuál es el riesgo del uso intencionado de las encuestas electorales? Este es nuestro tema en Corte de Caja. Gracias por estar con nosotros, estamos en Corte de Caja, nos acompaña nuestro colaborador permanente Miguel Carbonell. Miguel, a lo largo de los últimos días el tema de las encuestas electorales y su uso pues ha empezado a ser ya parte de la disputa y de la tensión política en nuestro país de cara pues a la elección que tendrá lugar el próximo 1 de julio. ¿Cuál es la pertinencia? Situemos primero la pertinencia de las encuestas electorales, ¿para qué sirven? ¿Por qué tiene sentido que estén apareciendo a lo largo de los meses por venir? Bueno, yo creo que las encuestas electorales por una parte reflejan un cierto panorama de la opinión pública, como por dónde estarían pensando los ciudadanos emitir su voto, qué simpatías tienen, qué antipatías tienen también. Son fotografías que le toman a la sociedad pues, para ir discerniendo ciertos puntos de vista, pero también es cierto que sirven para influir sobre la conformación de esos puntos de vista. Efectivamente, cuando un ciudadano, cuando cualquiera de nosotros, Ciro, lee el periódico o escucha en el radio o ve en la tele una encuesta electoral, no solamente le está diciendo cómo están el propio ciudadano o el resto de ciudadanos, sino también un poco animándolo, ¿no? Empujándolo, también intentando influir en la conformación de la opinión pública, y por tanto yo creo que sí es muy pertinente que en una contienda electoral, en un debate, creo yo, muy intenso como el que estamos presenciando entre partidos y precandidatos o candidatos, etcétera, pues tengamos estos instrumentos de medición que nos hablan de nosotros mismos, que nos hablan de... Son unos instrumentos que bien usados, digamos, son muy recurridos en todas las democracias, es decir, ir tomando el pulso a la opinión pública es un ejercicio válido, legítimo,
permite disminuir márgenes de incertidumbre. Siempre los procesos democráticos de forma venturosa deben de tener su margen de incertidumbre, que es cuál va a ser la preferencia de los ciudadanos, pero esta preferencia, como tú dices, se va construyendo, se va modulando, y que la gente sepa pues cuáles son las fuerzas políticas, los candidatos que tienen mayor o menor adhesión entre la ciudadanía, pues es un instrumento útil para conocer la sociedad donde está uno e irle midiendo el pulso precisamente a estos humores públicos que, hay que decirlo, también son cambiantes. Son cambiantes, y en este sentido las encuestas se han ido, la técnica de las encuestas se ha ido perfeccionando pues en las últimas décadas. La aspiración por parte de los profesionales que hacen estos ejercicios de toma de pulso o de medición de los humores públicos, como muy bien señalas, la idea de ellos es que cada vez tengan mayor certeza, mayor certidumbre, que la foto sea más nítida, para decirlo en estas palabras, de la sociedad que están de alguna manera intentando reflejar. Y esto es muy importante porque a partir de una metodología científica, pues esto sí se puede validar. Lo interesante, sin embargo, es que esta metodología se conozca. Yo creo que esto es una de las claves, y también tiene que ver con el debate mexicano, ya con el debate propiamente electoral. Una metodología puede influir, puede sesgar. Por ejemplo, todo el mundo sabe que es diferente cuando te abordan en la calle, cuando el encuestador se te acerca en un lugar público, en una calle, en una avenida, a cuando suena el teléfono de tu casa, el de tu domicilio, por ejemplo. En ese sentido, pues ya hay un sesgo de quienes tienen teléfono en su domicilio, si se levanta en áreas urbanas, si se levanta en áreas rurales, si toma ciertos grupos de población. Por ejemplo, hay encuestas que dicen, bueno, al azar, respecto del ciudadano que pase, le voy a preguntar. Y hay otras encuestas que dicen, no, vamos a segmentar por razón de edad. Vamos a preguntarle a los jóvenes qué piensan de tal o cual candidato, qué piensan de tal o cual partido. ¿Y qué es lo interesante aquí, yo creo, Ciro? Que podamos saber esta metodología, que podamos conocer para identificar muy bien la pertinencia y la acuciosidad del resultado, porque sí hay forma pues de mover ahora un poco este resultado. Un fenómeno que empieza a ocurrir en México, y sobre todo lo vimos en las elecciones locales del año pasado, fue que las encuestas con frecuencia fallan en sus pronósticos. Los encuestadores se curan en salud, dicen, nosotros no estamos haciendo pronósticos, sino tomando fotos, pero las fotos que toman muy cerca, digamos, del día de la jornada electoral, en ocasiones tienen hierros importantes. Pudimos ver el año pasado en elecciones locales empresas que fallaron en más de 25 puntos porcentuales, lo cual pues se sale de los márgenes estándares de error que una metodología bien aplicada permitiría. Esto ha dado lugar a que en México, y no es nuevo, no es una regulación de la última reforma electoral, sino desde mediados de los 90, se venga regulando la aplicación de las encuestas. ¿Esto con qué propósito, Miguel? Bueno, yo creo que la palabra clave aquí, lo que quienes nos están viendo deben de ponderar, es la palabra confianza. ¿En qué sentido? El largo proceso ya de las reformas electorales en México ha ido intentando construir un sistema de confianza, un sistema de reglas, a veces pues muy detalladas. Ciertamente la legislación mexicana y el proceso de desarrollo del propio proceso electoral, pues sí tiene más detalles que en otros países y gastamos en cosas que no se gastan en otros países, pero también porque esto responde a un escenario de desconfianza. En ese marco es en el que existe una regulación legal en el COFIPE que, por ejemplo, ordena a los partidos que registren ante la autoridad administrativa electoral, esto es ante el IFE en el caso de las elecciones federales, por las encuestas. Que haya una constancia, que haya un seguimiento, que la autoridad electoral pueda percatarse, pues, cuál es la metodología usada, quién es el encuestador. Esto también es muy importante porque tú mencionabas márgenes de error. Bueno, pues en este mercado, para decirlo con todas sus letras, porque pues es un mercado donde hay mucho dinero involucrado, pues hay los buenos, hay los regulares, hay los malos y hay los fantasmas. Esto es, los inexistentes que se sacan encuestas de la manga, etcétera, y que tienden más bien a distorsionar, no tanto a informar. Déjame darte el dato. En las elecciones locales de 2010, el 25% de las encuestas que fueron publicadas en diarios locales no tenían responsable de la publicación. No se sabía bien a bien quién había hecho esas encuestas. Bueno, esto me parece gravísimo, porque entonces ya estamos ante un uso no tanto de conformación o de reflejo de la opinión pública, sino un uso faccioso
de las encuestas. Esto es, las encuestas como arma arrojadiza en plena contienda electoral. Y esto yo creo que no es debido. Yo en este sentido, la vacuna, como quiera que sea, entiendo que ya está presente en la legislación electoral federal mexicana. Por una parte, el registro. Por otra parte, criterios generales que puede expedir el propio Instituto Federal Electoral, pues para validar una mínima metodología y sobre todo, a través de este registro, la publicidad de aquellas encuestas que sí tienen un respaldo, no que están inventadas, que están sacadas de la manga y que esas son las que normalmente sesgan para no tomarle el pulso a la sociedad, sino empujar a un grupo de ciudadanos a votar en un cierto sentido. Por ejemplo, reflejando lo que algunos llaman el voto útil. Dicen, si ya la encuesta dice que es entre fulano y mengano, pues yo me voy por uno de estos, cuando a lo mejor sin esa encuesta un ciudadano hubiera tenido una tercera opción o una cuarta opción o una quinta opción. Entonces, creo que sí es importante este punto. Hay que reconocer que lo que colocó el tema estos días en la opinión pública fueron unas declaraciones del presidente Calderón. Hay que decir que se trata de declaraciones hechas a partir de una encuesta que encargó el PAN, y de acuerdo a la ley, el PAN debió entregar el estudio completo al IFE de la encuesta cuyos resultados difundió. Esa encuesta fue difundida el 13 de febrero y hasta el día de hoy, fines de febrero, el PAN no lo entregó el estudio al Instituto Federal Electoral. Ahí, por ejemplo, estamos ante una falta evidente. Sí, yo creo que, por ejemplo, esa es una muestra de que pues, hubo una cierta intencionalidad o se usó, insisto, facciosamente la encuesta, o se quiso construir un momento de opinión pública, aprovechando esta supuesta veda electoral, para tener esta influencia a través de este ejercicio que no sabemos bien a bien pues, quién lo hizo, con qué metodología, insisto, no está el registro ante el IFE, y bueno, pues eso nos debería llevar a tomarlo con cautela. Tampoco tenemos elementos para decir esto es falso, pero vamos tomando con cautela. Y también en esto, valdría la pena, Ciro, poner en la mesa el término responsabilidad. Responsabilidad de los actores, porque si bien es cierto que las encuestas, insisto, o pueden reflejar o pueden empujar a un cierto sector de la opinión pública hacia ciertas opciones políticas, también necesitamos un uso responsable. Son herramientas. Al final del día, una encuesta es una herramienta para conocernos mejor, es una herramienta para ver pues, por dónde van las cosas, etcétera, pero sí necesitamos hacer un llamado, una apelación a la responsabilidad y mucho más en tratándose de funcionarios públicos, mucho más cuando la encuesta se paga, por ejemplo, con recursos públicos, por todo lo que ello involucra. Claro, pues aquí tienen ustedes, las encuestas son instrumentos legítimos, necesarios, pero tienen que estar bien hechas, tienen que estar sus estudios, sus metodologías entregadas ante el IFE. Hay que tener cuidado del uso faccioso de las encuestas y también de la proliferación de encuestas patito, que seguramente estaremos viendo a lo largo de los próximos meses, pero más vale esas desecharlas. Miguel, muchísimas gracias por estar en tu espacio. Continuamos en Observatorio 2012.